Bueno, una alegría realmente estar aquí y un gozo ver lo que el Señor está haciendo y cómo sostiene la congregación en la verdad y en la palabra. Y si amas la palabra, este es un lugar donde estar. Esta es la iglesia donde estar. Y si no amas la palabra, hay otros lugares donde estar. Pero aquí se predica la palabra. Y eso honra al Señor. Y eso exalta a Cristo. Y es lo que vamos a hacer en esta hora. Os invito a abrir vuestra Biblia en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Y vamos a ver los versículos 45 al 56. Y concretamente en este pasaje que concluye el capítulo 6 de Marcos, vamos a ver un viaje inolvidable. Todos hemos tenido viajes inolvidables en la vida que quedan en nuestra retina para siempre. Unos para bien, otros para mal, otros regular. Yo de camino aquí tuve uno de esos viajes inolvidables. Tenía pensado en ir en coche como siempre, pero algunos problemas mecánicos me hicieron llevarlo al taller. No estaba seguro que iba a estar listo para el miércoles y con el puente pues ya saqué el billete de tren y finalmente el coche estaba listo, pero ya tenía el billete de tren, así que me aventuré a subirme al tren. Y era un tren Alvia, que estoy acostumbrado a tomar de León a Madrid. De León a Madrid tenemos AVE y tenemos Alvia. Pero ambos son igual de rápidos prácticamente y en apenas 2 horas nos plantamos en Madrid, cuando en coche es algo más de 3 horas. Las vías son modernas, línea recta, vas a 300 kilómetros por hora, no se mueve nada ni te das cuenta, no se oye nada, puedes trabajar, puedes dormir, puedes hablar. Es realmente un gran avance. Y vi que había un tren Alvia a Vigo. Así que pensé, bueno, qué mejor manera de viajar que en este tren Alvia. Pero las vías no eran las mismas que en el viaje a Madrid. Primero monté en el tren y fuimos marcha atrás desde León hasta Monforte de Lemos. Todo el camino marcha atrás. Era de noche ya. Yo llegó un momento que no sabía si íbamos para adelante, para atrás, si íbamos para León, si íbamos para Vigo. Y hasta Monforte de Lemos marcha atrás. Y desde ahí marcha adelante. Pero daba igual ir marcha atrás o marcha adelante, porque en las vías de años y años era curva para aquí, curva para allá, 30 kilómetros por hora, 40, 80, no pasó de 100 en todo el viaje desde Ponferrada hasta Vigo. 6 horas de tren. Finalmente llegué, tengo que confesarlo, mareado literalmente. Y pensé, no vuelvo en tren. Salvo que mañana regreso en tren a León, así que espero que por lo menos vaya marcha adelante la mayor parte del tiempo y eso ayude para el viaje. Voy a recordar este viaje, pero no por las mejores razones, sino que la próxima vez probablemente intentaré venir en coche. Bueno, a todos nos pasa algo similar. Tenemos viajes que son memorables, a veces para bien, a veces para mal. Pero lo que vamos a ver en esta tarde en la Biblia es mucho más inolvidable. Mucho más increíble, mucho más asombroso, sensacional, fantástico, portentoso, alucinante, mucho más inolvidable. En Marcos capítulo 6, versículos 45 al 56, vamos a ver un viaje inolvidable que nos muestra al Hijo de Dios en todo su esplendor. Que nos muestra al Hijo de Dios en todo su esplendor. Fijémonos, leamos juntos Marcos capítulo 6, comenzando en el versículo 45. Dice así la palabra del Señor. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la 4:a vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Y subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron. Cuando salieron de la barca, enseguida la gente reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella comarca y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas a donde oían decir que él estaba. Y donde quiera que le entraban en aldeas, ciudades o campos,
Ponía a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. En estos versículos que acabamos de leer al final del capítulo 6 de Marcos, vemos este viaje inolvidable y los eventos circundantes que suceden justo tras el milagro de los panes y los peces. Fijémonos, el versículo 41 comienza diciendo, enseguida. Concretamente, este viaje inolvidable pasa inmediatamente después de que Jesús diera de comer a 5.000 hombres, aparte mujeres y niños, probablemente una multitud de unos 15.000, 20.000 personas, y les dio de comer, lo que hubiera supuesto un coste de al menos equivalente a 8 meses de salario, esos 200 denarios que había calculado uno de sus discípulos. En cambio, Jesús lo hizo con la merienda de un niño, 5 panecillos y 2 pececillos. Pero la prioridad de Jesús no era satisfacer sus necesidades materiales, que también las satisface y también provee, y es parte de su provisión compasiva, sino que principalmente proveía para sus necesidades espirituales, que finalmente son eternas en comparación con las temporales. Y así, lo primero que hizo no fue darles de comer, sino que les había enseñado, les dio de comer espiritualmente, mostrando su compasión a las multitudes, porque les vio y eran como ovejas sin pastor. Así, debido a esto, le había llevado a enviar a sus discípulos de 2 en 2 a predicar. Así, por esta razón, él recorría la zona y las ciudades de Galilea y los alrededores de Capernaum y predicaba y enseñaba la palabra. Porque la primera necesidad y principal necesidad de cualquier ser humano es la espiritual. Y la necesidad espiritual solo se satisface con la palabra de Dios, y solo Cristo puede satisfacerla verdaderamente. Tras acabar su enseñanza, los apóstoles son probados por Jesús, como Juan nos afirma, y prueba su confianza en Él. Lo que humanamente era imposible, desde la perspectiva divina era posible. Jesús proveyó materialmente también. Una provisión increíble, fantástica, por su compasión hacia las multitudes. Inmediatamente después de este milagro que recogen los 4 evangelios, algo interesante porque ningún otro milagro es recogido en los 4 evangelios salvo este y la resurrección de Jesucristo. Así que inmediatamente después encontramos este viaje inolvidable. Y este viaje inolvidable nos muestra a Jesús en todo su esplendor. Y encontramos en primer lugar, al principio del viaje, la oración incesante del Hijo de Dios. La oración incesante del Hijo de Dios. Versículos 45 y 46, observemos. Dice así: enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. En los prolegómenos de este viaje inolvidable, Jesús se va al monte a orar, final del versículo 46. Observamos la oración incesante del Hijo de Dios. Jesús hace que sus discípulos suban a la barca, versículo 45, hizo que sus discípulos subieran a la barca, y en realidad este verbo que dice que hizo que subieran da un sentido de urgencia, de presión. Es un verbo que da la idea de que les insistió hasta el punto que les forzó a subirse a la barca. Es como cuando estás de invitado en un lugar y ya has comido suficiente y te ofrecen, ¿quieres más? No, gracias. Sí, te insisten hasta te fuerzan, te lo ponen en el plato y no te queda otra que ya comerte lo que tienes en el plato. Jesús hizo esto con sus discípulos. No les dijo, ¿queréis subiros a la barca? Sino les dijo, subiros a la barca, les insistió y les forzó y les subió a la barca. ¿Por qué tuvo que forzar a sus discípulos a subir a la barca? Acababan de llegar. ¿Nos acordamos? Iban allí a descansar, pero ahora era imposible porque había 5.000 hombres, más mujeres y niños, una multitud de 15, 20.000 personas que acababa de alimentar
y más personas en un efecto llamada venían a él. Y justo después del milagro, Juan 6, en el pasaje paralelo, versículos 14 y 15, nos dice que la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, la alimentación de los 5.000, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Jesús quiso salir de allí. Esto de nuevo refuerza que el ministerio de Jesús no era dar de comer a las multitudes ni atraer a las multitudes, sino que él salió. Porque las multitudes no tenían en mente las cosas espirituales. Ellos le reconocían como el rey que les iba a liberar del yugo opresor de los romanos. Pero ese no era el plan de Dios, ni era el ministerio de Jesús. Las gentes, observamos a lo largo del Evangelio de Marcos, que seguían a Jesús por lo que pudieran obtener de él, meramente material, sanidades, comida, liberación de los invasores, ahora queriendo hacerle rey. Pero poco después, al día siguiente, las multitudes, cuando son confrontadas por Jesús, se va y Jesús pregunta a sus discípulos: ¿vosotros también queréis iros? A la hora de la verdad, solo los seguidores verdaderos de Cristo permanecen con Cristo por las razones correctas, que es el Hijo de Dios. Y así le contestaron: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que quiere un verdadero seguidor de Cristo, y eso es lo que tiene Cristo que ofrecer. ¿Puede hacer más por ti? Muchísimo más. Él es el Dios creador de los cielos y de la tierra, es el sustentador. Cuida de sus hijos de diversas maneras, también materialmente. Pero lo principal, primero, primordial, que nos da y lo que desea una persona es la vida eterna que Cristo da, la nueva vida en Cristo Jesús, ser hecho hijo de Dios, reconciliado con el Padre por medio de la muerte expiatoria, sustitutoria, vicaria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y no solo murió, sino también resucitó al tercer día. Y no solo murió y resucitó, sino que un día volverá, y eso esperamos. Y mientras tanto confiamos en la provisión de Jesús, la provisión espiritual para su pueblo. Jesús se encarga de las necesidades de su pueblo, primero espirituales. Él nos cuida, Él nos consuela, Él nos corrige, Él es el que nos satisface, Él provee para todas nuestras necesidades. No vayas a ningún otro sitio a tratar de satisfacer tus necesidades, sean del tipo que sean, porque no van a ser satisfechas. Solo Cristo satisface al alma en todo su sentido y en todo su esplendor. Así, estas gentes venían a Cristo para hacerle el rey que les liberase los romanos. Venían para conseguir aquello que deseaban, sanidades, comidas. Incluso los apóstoles podían ser tentados al respecto y haber visto una oportunidad, como habían visto en la casa de Pedro, en el capítulo 1 de Marcos, cuando vieron las multitudes y Jesús se fue a un lugar solitario y le dijeron: volvamos allí, allí están las gentes. Pero aquí ni siquiera tiene oportunidad de discutir. Jesús les sube a la barca, les fuerza a subir a la barca. Esa es la idea de este verbo. ¿Para qué les hace subir a la barca? Casi a la fuerza. Versículo 45, segunda parte. Para que se fueran al otro lado, a Betsaida. Ahora, si has prestado atención, en la ruta de Jesús, esto puede parecer contradictorio. ¿Cómo que iban a ir a Betsaida? ¿No acababan de llegar a Betsaida, como dice Lucas 9:10 en el pasaje paralelo? Bueno, hay varias maneras y opciones de entender esta afirmación que puede parecer contradictoria. La más plausible es que fueron a otra Betsaida, que estaba al otro lado del mar de Galilea, como dice el texto. Después de todo, Betsaida era un nombre común alrededor del mar con tanta pesca. ¿Sabéis lo que significa Betsaida? Lugar de pesca o casa de pesca, lo cual sería natural que se repitiese alrededor del mar de Galilea, que era un lugar de pesca. Es lo mismo cuando encontramos ciudades o pueblos o aldeas que se repiten en una misma región, en un mismo país y en un mismo mundo. Hoy en día, con Google Maps o buscadores similares, tú pones una ciudad o un pueblo y te salen varios con el mismo nombre y tienes que
delimitar cuál es. En este caso es lo mismo, es otra Betsaida que estaba en la zona. Antes del milagro de los panes y los peces, había llegado a la zona de Betsaida, que se conoce como Betsaida Julia, en el nordeste del lago de Galilea, al este del Jordán. Ahora regresan al otro lado del lago, al noroeste, de donde venían, a la zona de Capernaum, donde se encuentra la otra Betsaida, que de hecho es la que hace referencia a la mayor parte de los pasajes del Nuevo Testamento. Así que monta a los apóstoles a la fuerza en la barca, les envía de nuevo al otro lado del mar de Galilea, intentando evitar a las multitudes, y Jesús despide a las multitudes y se va a orar. No debió ser sencillo despedir a las multitudes. Miles de personas querían hacerle rey, pero Jesús de alguna manera lo consigue de forma pacífica, sin mayores incidentes, y el texto no nos dice más al respecto. Sí que nos dice que tras despedirles, se fue al monte a orar. Esta oración es un verbo que no se refiere a la oración intercesora, ni a una oración que está basada en la petición. No fue a pedir a su Padre, ni fue a interceder por nadie ante su Padre. Sino que este verbo, oración, denota comunión con el Padre, comunión íntima. Tras ese tiempo de ministerio sin parar, tras estar con las multitudes, tras posiblemente incluso ser tentado a seguir las corrientes de las gentes y ser hecho rey en lugar de la voluntad de su Padre, que era la cruz del Calvario, Jesús va a estar en comunión con su Padre por medio de la oración. Él no venía a hacer su voluntad, sino la de su Padre. Y encontramos que esto no es un episodio esporádico en la vida de Jesús, sino que Jesús llevó una vida incesante de oración. Le caracterizó. Él lo hizo en numerosas ocasiones, mismamente tomando el Evangelio de Marcos. En Marcos capítulo 1, 35, después de sanar a la suegra de Simón Pedro y a muchos otros, se va a un lugar solitario y ¿qué hizo? Se puso a orar. Después de estar con las multitudes en Marcos 3, justo antes de elegir a sus apóstoles, Jesús se va a un monte apartado y pasa allí la noche orando antes de designar a los 12 apóstoles. Y así lo vemos en numerosas ocasiones a lo largo de la vida de Jesús en esta tierra. Si Jesús se dedicaba incesantemente a la oración, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros, sus hijos? Este tiempo de comunión con nuestro Padre celestial. No solo tenemos el ejemplo de Jesús, sino que tenemos el mandato bíblico en 1 Tesalonicenses 5 y 17, orad sin cesar. Esto significa que nuestra vida se caracterice por la oración en todo momento, la dependencia de Dios en todo momento. Y en ocasiones hay tantas cosas que nos lo impiden. Lo mismo que Jesús se tuvo que ir a un lugar solitario para orar, nosotros tenemos que ir a un lugar tranquilo, sin interrupciones y orar. Tal vez esto hoy en día no conlleva irse al monte, pero sí a un lugar apartado. Tal vez hoy en día para muchos de nosotros es un lugar apartado tecnológicamente, donde no haya cobertura del móvil, o ponerlo en modo avión, o incluso apagarlo. Evitar cualquier interrupción, cualquier distracción, dedicar el tiempo a la oración, centrados en la comunión con nuestro Padre Celestial, hablando con Él. La oración es una necesidad inevitable para todo hijo verdadero de Dios. Siempre lo necesitamos, nunca es suficiente. Nunca estamos satisfechos con la vida de oración que llevamos realmente, si verdaderamente somos hijos de Dios. Siempre necesitaríamos orar más, estar en mayor comunión con el Padre. Pero especialmente en los momentos de desconcierto, en los momentos de debilidad, de tentación, de decisiones importantes, necesitamos estar en comunión con el Padre para ser guiados, para ser fortalecidos, animados, sostenidos, para someternos a su voluntad, que ya ha revelado en las Escrituras. Pero necesitamos ser reafirmados en ella y convencidos por el Espíritu Santo. Después de todo, la oración es uno de los medios de gracia que Dios nos ha dado para crecer espiritualmente en dependencia de Él, para nuestro bien espiritual, y por lo tanto tenemos la oportunidad, el privilegio de ejercitarlo con gozo y dedicación. Así lo hizo Jesús.
Y el primer aspecto que vemos en este viaje inolvidable, los prolegómenos de este viaje inolvidable, es que nos muestra a Jesús orando, la oración incesante del Hijo de Dios. Ahora, en este viaje inolvidable que nos muestra a Jesús en todo su esplendor, encontramos en segundo lugar, durante el viaje, el paseo inimaginable del Hijo de Dios. El paseo inimaginable del Hijo de Dios, versículos 47 al 52. Este paseo, como hemos leído, por las aguas, por encima de las aguas, marcó un antes y un después en los apóstoles. Y el resultado fue que le reconocieron explícitamente por primera vez como el Hijo de Dios. Ahora comencemos por el versículo 47. El versículo 47 recapitula la situación actual. Fijémonos, dice, al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Los apóstoles habían zarpado en la barca, Jesús les había forzado a subir a la barca, a ir delante, y ya se había hecho de noche. Al anochecer, la manera en la que lo expresa da a entender que estaba en el marco entre las 6 y las 9 de la tarde, más bien noche, porque ya dice anochecer. Y dice que la barca estaba en medio del mar de Galilea, y en la dirección donde iban, hacia la orilla noroeste, desde allí estaba a unos 6-8 kilómetros. Esto es importante tenerlo en mente para lo que vamos a ver luego. Situarnos geográficamente. Pero añade el versículo 47 que él, Jesús, estaba solo en tierra. Él se había quedado en tierra y él seguía en tierra y permanecía solo en tierra donde estaba en el monte orando. Pero recordemos, está en el monte. Versículo 46, se había ido al monte a orar. El monte al lado de la orilla del mar de Galilea, en esa zona. Así, desde allí, desde el monte, Jesús ve algo. ¿Qué es lo que ve? Versículo 48. Remar fatigados a los apóstoles, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche. Hay mucha información aquí que pasamos por alto si no prestamos atención. Primero, Jesús les ve desde la tierra. Concretamente les ve desde el monte, donde estaba orando. Algo en principio que no sería muy complicado. Él está en un lugar elevado, ellos en medio del mar, y estaban, dice el texto, a mitad de camino. En medio del mar es la expresión. Su camino era unos 6-8 kilómetros, así que estaban a mitad del mar, en medio de la travesía que les iba a llevar. Es decir, estaban a 3-4 kilómetros de donde estaba Jesús, y Jesús estaba en el monte elevado. De hecho, Juan 6 dice que estaba a unos 30 estadios, precisamente cuadran los números, unos 4 kilómetros de distancia. Así que en un día de visibilidad media es obvio y evidente y está demostrado que se puede ver fácilmente hasta unos 10 kilómetros al menos. Es más, si alguna vez has ido al sur de España y al punto más al sur de la península ibérica y estás en la zona del Peñón de Gibraltar o Tarifa o Zahara de los Atunes, una zona que está justo ahí enfrente de la costa africana, ves desde la costa el continente africano. Y desde el punto más cercano del sur de Europa en España al punto más cercano en la costa africana hay 14 kilómetros. Y en muchos de esos lugares donde tú estás mirando hay incluso más, puede haber 15, 16, 18 kilómetros. Y en un día despejado ves perfectamente al otro lado la costa. 4 o 5 kilómetros no es mucho y desde un punto elevado menos. Aquí está el asunto. Lo extraño es que lo vio siendo ya de noche. Fijémonos qué hora es. La cuarta vigilia de la noche. Estamos hablando ya en plena noche. Y Jesús, desde el monte, siendo de noche, ve a 4 o 5 kilómetros de distancia a los discípulos. Esto es asombroso. Nosotros de noche no vemos ni a 10 metros o 20 metros, está verdaderamente oscuro, sin luz artificial. Esto es asombroso. Hoy en día solo las fuerzas especiales del ejército podrían hacer esto con artilugios de visión nocturna que en aquel tiempo no estaban inventados y Jesús no utilizó nada externo para poder ver
como hacen los marines o los geos. Fue algo sobrenatural, porque Jesús es el Hijo de Dios. Y concretamente, ¿qué es lo que ve? Fijémonos, a los apóstoles remar fatigados porque el viento les era contrario. Estaban viviendo una auténtica tortura. De hecho, la palabra que se traduce como fatigados significa también torturados. Los apóstoles remaban torturados, físicamente agotados, mentalmente desesperanzados, porque no avanzaban hacia ningún lugar después de zarpar hace horas. Y hemos de puntualizar algo: que remaran torturados y fatigados y no llegasen a ningún sitio no era fruto de su inexperiencia. Tal vez estás pensando, bueno, a mí me ha pasado eso, he ido alguna vez en barca y me he puesto y he tratado de remar, incluso en medio de un laguito, una charca, incluso alguna vez has ido tal vez al Retiro y te has subido a una barca y has intentado remar y dices, uff, qué poco se avanza, ¿verdad? Después de 10 minutos ya estás cansado y vamos a quedarnos aquí. No está hablando de ese tipo de personas. Recordemos quiénes eran los apóstoles. Al menos había 4 apóstoles y probablemente hasta 7 de los 12 que eran marineros, con sobrada experiencia en el mar y en el mar de Galilea. Así que no eran unos inexpertos, sino que lo que les hacía no avanzar era, como dice el pasaje, el viento contrario, que en realidad, aunando los relatos, esto es una tormenta. Marcos dice el viento era contrario, Juan 6:18 añade el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento, y Mateo 14:24 añade la barca era azotada por las olas porque el viento era contrario. Si aunamos todos estos elementos, estaban en medio de una verdadera tormenta, con fuertes vientos contrarios, con gran oleaje que azotaba el bote, y tenía a los discípulos torturados porque no podían avanzar tras horas de remar. ¿Cuántas horas? 4ª vigilia de la noche. Son entre las 3 y las 6 de la madrugada. ¿Cuándo partieron al anochecer? Da la idea de las 6, entre las 6 y las 9 de la tarde-noche. Habían estado 12 horas en el peor de los casos, 6 en el mejor, y habían avanzado 4 kilómetros. No es de extrañar que los apóstoles estuvieran superados por esta situación. No leamos este versículo a la ligera y no observemos todos los datos que nos está dando. Realmente estaban agotados, desesperados, al punto de temer por sus vidas, como ya les había sucedido en otra tormenta, al final del capítulo 4 de Marcos. Pero en esa tormenta Jesús estaba en el bote con ellos durmiendo. En esta Jesús ni siquiera estaba con ellos. Así que ante esta situación, ¿qué hace Jesús? Tiene a los discípulos ahí en medio del viaje, atrapados. No iban ni para adelante ni para atrás, agotados. ¿Qué hace? Versículo 48, decide ir hacia ellos. Fijémonos, fue hacia ellos andando sobre el mar. Fue hacia ellos andando sobre el mar. ¡Qué increíble! ¡Qué asombroso! ¡Qué sensacional! ¡Qué fantástico! ¡Qué fascinante! Portentoso. No solo que Jesús anduviera sobre las aguas, que es normalmente en lo que nos fijamos, que es increíble, sino que lo hizo en medio de esas olas y vientos contrarios. Fijémonos, la barca no avanzaba y le costaba mantenerse a flote. Y Jesús, en pocos instantes, anduvo sobre las aguas, avanzó, y ni los vientos, ni las olas, ni el mar le impidieron avanzar hasta la altura de los discípulos. Jesús caminaba imperturbable sobre las aguas y avanzaba imparablemente hacia la otra orilla. El creador de las aguas y los vientos puso su pie sobre el agitado mar como si fuera una roca fuerte y un liso cristal. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios. Parece en un primer momento que no les iba a ayudar, porque el versículo 48 añade, quería pasarles de largo. Bueno, en realidad estaría mejor explicado, iba hacia ellos.
Y en realidad iba hacia ellos, una expresión que se podría traducir ponerse en paralelo, no pasar de largo. Esto es como cuando un bote salvavidas se aproxima a socorrer a otra embarcación y tal vez llega y parece que va a pasar de largo, pero en realidad lo que está haciendo es ponerse al lado porque es la manera en la que puede realmente ayudarles. Esa es la idea aquí de Jesús. No iba a pasar de largo y dejarles, sino que iba a ponerse a su lado, pero podía parecer que iba caminando al lado y les iba a pasar. No le da tiempo ni siquiera a llegar. Esa es la trayectoria que llevaba. Pero no le da tiempo ni siquiera a llegar porque le ven mucho antes y reaccionan al verle. Versículos 49 y 50. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos le vieron y se turbaron. Los discípulos ven a alguien andando sobre el mar. Ven a alguien yendo hacia ellos. Imaginémonos. No lo puedes creer. Alguien andando sobre el mar, en mitad de la noche, avanzando cuando nosotros en la barca no podemos avanzar, en medio de esa tormenta. No puede ser. Y reaccionan ante esta aparición inesperada. Reaccionan probablemente como la mayoría habíamos reaccionado. ¿Qué piensan que era? Versículo 49, fijémonos. Pensaron que era un fantasma. No le reconocieron, sino que dejaron rienda suelta a su imaginación y lo inexplicable lo resolvieron con algo aún más inexplicable. ¡Un fantasma! ¿Quién ha visto a un fantasma alguna vez en su vida? Nadie. Cualquier otra cosa hubiera sido más plausible. Un perro, un ciervo, un rinoceronte andando sobre las aguas hubiera sido más posible que un fantasma. Pero en medio del temor dicen, ¡un fantasma! Y no solo dicen, ¡un fantasma!, sino que ante esta aparición supuestamente fantasmagórica, lo acaban de rematar y se ponen a gritar. Y este gritar son alaridos, fruto de su temor. La palabra que utiliza Marcos aquí es de gran intensidad y descontrol. De hecho, se utiliza en numerosas ocasiones en los evangelios para describir los gritos de los endemoniados. Se pusieron a gritar, despavoridos, súper asustados, muertos de miedo. Nada podía ir ya peor, porque a continuación dice, y se turbaron, versículo 50, literalmente entraron en pánico, tuvieron un susto de muerte, todo lo que les dio es para pensar, un fantasma, ponerse a gritar y ahí ya se acabó, ya no vieron nada más, ya no razonaron nada más, entraron en pánico, nada podía ir ya peor. Si no morían por la tormenta, morirían a manos de este fantasma. ¿Qué podía ir peor? Ahora Jesús fue misericordioso y no dejó que este momento terrorífico durase demasiado. Esto no es como las películas de miedo que te tiene toda la película ahí al borde de un ataque de nervios. Hasta que no se acaba el susto. No, este fue un sustito, pero intenso. Enseguida, versículo 50, enseguida, gracias a Dios, si no alguno le hubiera dado un ataque al corazón allí, Él habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Enseguida nos muestra que no pasó mucho tiempo. ¿Qué les dice Jesús exactamente? Soy yo. Se identifica. No les deja dudas al respecto para pensar que fuera un fantasma y a continuación les dice, tened ánimo. Significa, tened valor, sed valientes. No temáis, la misma idea, pero expresado de manera negativa. Dejad de tener miedo. ¿Tuvieron valor? Vaya que sí. Porque nuestro pasaje no lo dice, pero Mateo 14 afirma que Pedro, uno de ellos, fue andando hacia él, caminando sobre las aguas, hasta que quitó sus ojos de Jesús, los puso en la tormenta y comenzó a hundirse hasta que Jesús le rescató. Es el mismo episodio. Así que tras rescatar a Pedro, ambos suben a la barca y el viento se calma. Versículo 51. Subió con ellos a la barca
y el viento se calmó. Jesús, armonizando este pasaje con el de Mateo 14, sube a la barca, sube a Pedro a la barca, todavía todo esto con la tempestad vigente. Y entonces el viento se calma, ya con todos en la barca. Imaginémonos, esto es sobrenatural también. Subirte a la barca desde el mar, en medio de una gran tempestad, con gran viento, olas azotando. No es fácil. ¿Te has subido alguna vez en una barca, en un botecito? Y está todo en calma, y tú vas desde tierra firme al bote, y alguien está agarrando el bote y otro está agarrando la mano, y aún así pones el primer pie en el bote y se mueve todo, y más de uno se ha caído al agua, ¿verdad? No voy a preguntar quién se ha caído al agua, pero a lo mejor más de uno se ha caído al agua. Y el que no se ha caído al agua, cerca hemos estado hasta que te sientas, te agarras a algún sitio, porque es un lugar muy inestable. Todo eso en las mejores circunstancias posibles. Imagínate, fue sobrenatural que Jesús, en medio de la tormenta, se subiese al bote, subiese a Pedro, no tuviesen dificultades para hacerlo, porque el texto nos dice que después de subir a la barca, el viento se calmó. De hecho, Juan 6:21 añade otro aspecto sobrenatural. Inmediatamente llegan a la orilla. Estaban a la mitad. Les había llevado entre 6 y 12 horas a los discípulos tratando de remar para llegar a la mitad de la travesía. E inmediatamente, armonizando los evangelios, el resto del camino, de manera milagrosa, llegan a la orilla. Algo igualmente sobrenatural. Este es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo. Ahora, ¿cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la reacción tras calmarse la tormenta con todos en el bote, unos instantes en tierra firme? Hubo dos respuestas. Dos respuestas. La primera fue de gran asombro. Gran asombro. Versículo 51. Y ellos se asombraron en gran manera. Estaban estupefactos, alucinados en gran manera. La razón para asombrarse en gran manera no fue lo que solo habían visto en esos momentos, sino que el texto nos dice que fue mayor, porque antes no habían entendido lo que había pasado en la alimentación de los 5.000 y este asombro se había acumulado y finalmente todo cobró sentido de repente y sus ojos fueron abiertos y el asombro fue acumulativo. Este gran asombro, encajaron las piezas de los 5.000 y encajaron las piezas de la tormenta y de que Jesús había andado sobre el mar y de que había calmado la tempestad y que de repente estaban en tierra firme y todo de repente tuvo sentido y tuvieron gran asombro. Esto les lleva a la segunda reacción, que no recoge Marcos, pero sí Mateo en el pasaje paralelo. Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: en verdad eres Hijo de Dios. Ya no tenían las mentes embotadas como habían tenido tras el milagro de los panes y los peces, y nos muestra el texto. Ahora, tras verle andar sobre las aguas en medio de las olas y la tormenta, se dieron cuenta, no es tan solo un ser humano. En verdad es Dios, el Hijo de Dios. Reconocieron que estaban en la presencia de Dios mismo, en presencia del Creador, el que controla los vientos y el mar. Dios hecho hombre, el Mesías. Y como tal, ¿qué hicieron? Mateo 14:33. Le adoraron. Se asombraron en gran manera. Confesaron que era el Hijo de Dios, la primera vez que aparece en los evangelios que confiesan en este punto que es el Hijo de Dios. Y a continuación le adoraron. Si conoces verdaderamente a Cristo como quien es, el Hijo de Dios, vas a estar asombrado. Y tu asombro no decae, sino que se incrementa según observas quién es Él desde las Escrituras. Y si conoces verdaderamente y estás asombrado con el Hijo de Dios Jesucristo, no vas a poder hacer otra cosa que adorarle.
a adorarle genuinamente. Y por eso vienes a la reunión, a adorar a Cristo. No vienes para ver a los amigos, no vienes para cumplir con tal vez tu idea de religiosidad, no vienes para sentirte mejor con tu conciencia, no vienes para servir en algún ámbito del ministerio, vienes a adorar a Cristo porque le conoces, y fruto de esto es que le sirves, y fruto de esto es que te gozas con los hermanos, y fruto de esto es que vienes a escuchar la palabra. Y si no es así, si ese orden no está ahí, algo está mal. Y hay que empezar por el principio. ¿Conoces verdaderamente a Cristo como el Hijo de Dios? ¿Estás asombrado con Él? ¿Le estás adorando verdaderamente? ¿Y esto es lo que caracteriza tu vida? Los apóstoles lo entendieron. De repente vieron quién era Cristo verdaderamente. Y puede ser que hayas estado mucho tiempo expuesto a Cristo, hayas oído mucho de Jesús, incluso desde niño o desde joven, o durante muchos años, o tus abuelos te hayan hablado, y tus padres, y tengas amigos, pero nunca has estado asombrado con Cristo, estás familiarizado con Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Venimos a adorar al Hijo de Dios, que se hizo hombre, que se encarnó, que vivió la vida sin pecado que tú y yo no podemos vivir, y que tomó nuestro lugar en la cruz, glorioso intercambio, el justo por los injustos, para hacernos justicia de Dios en Él. Y así nosotros recibimos su justicia, y Él toma nuestro pecado, nuestra vergüenza, nuestra culpa, paga por Él plenamente, una vez y para siempre en la cruz del Calvario, 6 horas en la cruz, el pago suficiente para todos y cada uno de nuestros pecados y de todos aquellos de los que confían en Él como Señor y Salvador. Y entonces estamos asombrados que este gran Dios se hizo hombre. ¿Pensamos que ser hombres es gran cosa? Hoy en día está de moda la autoestima, el amor propio. Y nos creemos más de lo que somos. Y todo nos motiva a creernos más de lo que somos. Y nos venden productos para creernos más de lo que somos. Y nos venden libros para amarnos más de lo que aún nos amamos, que ya es más que suficiente. Y así todo gira en torno a la supuesta grandeza del hombre. ¿Sabes qué? Jesús se hizo hombre y esa fue su humillación. Su humillación, hacerse hombre. Y lo hizo por amor a nosotros. Pero se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Plenamente Dios, plenamente hombre. Y es asombroso. Es asombroso. No hablemos ya de lo que los teólogos dicen, la unión hipostática. Es asombrosa aún esa palabra, ¿no? ¿Quién se le ocurrió? Pero la realidad que describe es asombrosa. ¿Quién es Jesucristo? Los discípulos le vieron. Después de tanto tiempo con Él, de repente cobró sentido y vieron a Jesús como quien era. Se asombraron y le adoraron. ¡Qué increíble! Esto es solo un ejemplo. A lo largo del Evangelio de Marcos vemos cómo las personas se asombraron con Jesús. Se asombraron con sus milagros. Pero aquí los discípulos se asombraron con su persona. Las personas se asombraron por su enseñanza. En Marcos 1:27, en la sinagoga de Capernaum. Las personas se asombraron al ver a caminar al paralítico cuando le bajaron por el techo de la casa y salió por su propio pie. Marcos 2:12, como para no asombrarse. Las personas se quedaron asombradas en Decápolis al ver que Jesús había echado a los demonios que fueron a la piara de 2000 cerdos, así que probablemente tenía 2000 demonios, el endemoniado gadareno. En la casa de Jairo se quedaron atónitos cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, Marcos 5:42. Pero todas estas gentes se asombraron con los hechos de Jesús, lo cual son asombrosos. Cualquiera se puede asombrar con eso, eso no es un asombro salvífico. Pero los discípulos en este punto, ¿con quién se asombraron? No con los hechos de Jesús, no dijeron, ¡wow, anduvo sobre las aguas! No, se asombraron con la persona de Jesús. Eres el Hijo de Dios. Y le adoraron. No le dijeron,
Vuelve a andar sobre las aguas. Espera, que me he dejado el móvil en casa o no he podido grabarlo para subirlo a mi Instagram. No, eres el Hijo de Dios. Y le adoraron. ¡Wow! Solo cuando entiendes que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a morir en la cruz por los pecadores, como nosotros, para reconciliarnos con Dios, te arrepientes y crees en este Jesús, estás asombrado, es que vas a adorarle de corazón. Y cada día que más te conoces, a la luz de la palabra, estás en la palabra, estás en oración, más vas viendo tu pecaminosidad, y más vas viendo la gracia de Dios, y más vas viendo la misericordia de Dios, y más vas amando y estando asombrado con Jesús, y más te preguntas, no me explico cómo es que Jesús murió en la cruz por mí. Hoy no lo merezco más que ayer, hoy lo merezco menos. Soy aún más indigno y valoro más la gracia de Dios, y Cristo es más glorioso, y estoy más asombrado, y realmente quiero adorarle, y quiero exaltarle, y quiero proclamarle a los demás. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos. Dejemos de pensarnos que somos el centro del mundo, el ombligo del mundo. Vivimos en una sociedad que nos vacuna para no mirar a Cristo. Y trata de que nos enfoquemos en nosotros mismos. No, mira a Cristo. Es todo lo que necesitas. Asómbrate con Cristo. Adora a Cristo. Confía en Cristo. Este viaje inolvidable, este paseo inolvidable cambió la vida de los apóstoles. Reconocieron por primera vez que era el Hijo de Dios. Ahora, finalmente, en este viaje inolvidable, después de ver antes del viaje la oración incesante del Hijo de Dios, tras ver durante el viaje el paseo inimaginable del Hijo de Dios, ahora vemos tras el viaje lo que sucede, las sanidades inesperadas del Hijo de Dios, versículos 53 al 56. El viaje concluye de una manera inesperada, pero familiar, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Versículos 53 al 56 afirma: terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron. Cuando salieron de la barca, enseguida la gente reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella comarca y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas a donde oían decir que él estaba. Y donde quiera que él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponía a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. No hay mucho más que añadir, el texto es bastante explícito. Este viaje concluye en Genesaret. Llegan a Genesaret ya al final de la última vigilia de la noche, ya comenzando el día, amaneciendo. Pero no habían llegado a Genesaret a realizar sanidades. ¿Por qué se habían ido? Para evitar las multitudes. Ya la segunda vez que están tratando de evitar las multitudes. Pero llegan a Genesaret y otra vez multitudes que querían hacer a Jesús rey, que querían ver los milagros, que querían ser sanados. Y esto sucedía por todo lugar donde iba. Jesús realizó sanidades y confrontó a las multitudes con su necesidad espiritual. Sí, este pasaje solo nos muestra que sanó a las multitudes, y es así, en su misericordia lo hizo. Pero en el pasaje paralelo de Juan 6, después de sanar a las multitudes, les habló duramente. Y Juan 6, 26 y 36 dice que sus palabras fueron consideradas duras por los que le seguían superficialmente. Fijémonos, vayamos por un momento a Juan capítulo 6. Estamos en ese momento. Después de la alimentación de los 5.000, después de que Jesús anduvo sobre el mar, después de que la multitud, como dice el versículo 22, había quedado al otro lado, y llega Jesús, y entonces después de curarles, después de que le hallan al otro lado del mar, versículo 25, y todo lo que hemos visto entre medias, versículo 26, Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis,
no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. ¿Les confrontó? Estáis aquí por la comida, no por que sea el Hijo de Dios, ni porque tengáis interés en las señales que apuntan a mí como el Mesías. Y fijémonos, versículo 36. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Qué sucede a continuación? Versículo 60. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Aquí discípulos no se refieren ni a los apóstoles ni a los seguidores verdaderos de Jesús, sino a aquellos que seguían en la multitud, discípulos falsos. Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Se fueron. La mayoría desaparecieron. Él dice, versículo 64, hay algunos de vosotros que no creéis. Porque desde el principio él sabía quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Porque por eso os dije, nadie viene a mí si no se lo ha concedido el Padre. Fijémonos, versículo 66, lo que ratifica que estos discípulos eran más discípulos que los verdaderos. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos, seguidores falsos, superficiales, se apartaron y ya no andaban con él, nunca volvieron. Estaban ahí por la comida, como él les confrontó. Estaban ahí, pero no creían. Y entonces Jesús se vuelve a los 12, versículo 67, y les dice: ¿acaso queréis iros vosotros también? ¿A dónde iban a ir los discípulos? Acababan de bajar de la barca y acababan de decir: eres el Hijo de Dios. Y aquí añaden: nosotros hemos creído y conocido, versículo 69, que tú eres el Santo de Dios. ¿A dónde va a ir el Salvador? A su pueblo. ¿A dónde va a ir el pueblo? A su Salvador. ¿A dónde van a ir los creyentes? Los verdaderos creyentes. Al buen pastor que dio su vida por las ovejas. ¿Quién va a saciar al verdadero creyente? Cristo y su palabra. Nada más. Acudamos a Cristo. Este viaje inolvidable mostró a Jesús en todo su esplendor por quién realmente es. Sus discípulos lo reconocieron como el Hijo de Dios y este es el llamado esta noche. Ve a Cristo como quien es, el Hijo de Dios. Asómbrate, cree en Él y adórale, y que esto sea un vivir continuo. Y habla a otros de este gran Señor y Salvador. Un viaje inolvidable. Todos hemos vivido viajes inolvidables. El viaje inolvidable de venida aquí no fue positivo, pero recuerdo otros viajes inolvidables que sí que fueron excelentes. Todos tenemos grandes memorias de algunos viajes, ¿no es así? Que nos quedamos asombrados y que quedan en nuestra retina. Recuerdo hace unos años que pude visitar por primera vez Nueva York, después de verlo en la tele, en las películas, en postales, y llegas allí y realmente es más esplendoroso de lo que parece. Los grandes edificios, los rascacielos, te pones debajo, miras para arriba, no ves el cielo si te pones justo debajo, solo se ve el edificio y no ves dónde acaba. Cuando te subes al Empire State y ves desde allí todo Manhattan, es impresionante, es increíble, es esplendoroso, es asombroso, es algo que no se te olvida. Pero no es nada en comparación con Jesucristo. Él es verdaderamente asombroso. Él es realmente esplendoroso. Porque es el Hijo de Dios. Y cuando le conoces, no quieres nada más. Solo a Cristo. Hermanos, vivamos asombrados con Cristo. Vivamos una vida de adoración a Cristo. Y anunciemos a Cristo, el Cristo de las Escrituras, aquel que tiene palabras de vida
eterna, aquel que puede satisfacer el alma humana. Vamos a orar. Señor, es increíble cómo nos asombramos en tantas ocasiones con tantas cosas superficiales, perecederas, temporáneas. Pero, Señor, realmente queremos estar asombrados como tus discípulos, asombrados con Cristo, con gran asombro, porque tú nos has mostrado quién es Él, el Hijo de Dios, el Salvador, aquel que ha tomado nuestro lugar en la cruz, que ha perdonado nuestros pecados. Pero no estamos asombrados por lo que Él ha hecho por nosotros, que también, sino estamos asombrados por quién es Él. Y como tal queremos adorarle, queremos crecer en nuestro asombro. Y Señor, oro en esta tarde que todos aquí presentes estén realmente asombrados con Cristo, primero porque le conocen y han creído en Él. Y segundo, porque ahondamos en conocerle en tu palabra y nuestro asombro continúa y crece. Que fruto de este asombro te anunciemos a otros y apuntemos a Cristo. Que fruto de este asombro acudamos a ti para la provisión espiritual que necesitamos por tu palabra. Que fruto de este asombro vengamos a ti para la provisión física que es necesaria para nuestras vidas. Que fruto de este asombro apuntemos a Cristo, exaltemos a Cristo y estemos satisfechos en Cristo. Y que esta congregación se reúna unánime para adorar, exaltar, fruto del asombro, al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y que tú utilices a estos queridos hermanos para propagar, proclamar, extender a Cristo aquí en esta ciudad y más allá de esta ciudad. Señor, que tú lo hagas para tu honra y para tu gloria y que nos gocemos porque Cristo se exalta. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.